Hola, muy buenas. Mi nombre es Carlos Martínez, soy el psicólogo de la Federación Española y Valenciana de Ajedrez. Pues algo que parecía casi prácticamente imposible se ha dado, que ha sido que comenzara el Candidatos de 2020. Digo imposible porque estamos en una situación un poquito especial, ¿no? Y parecía que estaban cancelando absolutamente todas las competiciones internacionales en todos los países y a día de hoy el único deporte que se ha salvado ha sido en este caso el ajedrez, que han podido jugar el torneo de candidatos, ¿no? Las circunstancias son un poquito especiales y esto obviamente pues va a influir en los jugadores. Quieran o no quieran, es inevitable escaparse de toda la sobreinformación que estamos viviendo a lo largo de estos días y lo que quedan. Allí recordemos que van a pasar prácticamente un mes, si no recuerdo mal, o casi un mes, así que va a ser bastante evidente que van a estar expuestos a muchísima información que le va a llegar de muchísimas partes del mundo. Bueno, antes de adentrarnos en todo este terreno, la idea de este vídeo es un poquito comentar algunos de los aspectos siempre desde el punto de vista psicológico, siempre tratando de ofreceros una mirada un poco distinta. Todos los análisis de las partidas, o al menos de las partidas más importantes, los está haciendo Pepe para Chess24. Además tenéis horas y horas de retransmisión con Divis, con Pepe, con David Antón. Y después también tenéis todo lo que viene a ser el estudio de la apertura, que está haciendo un trabajo brillante por parte de Miguel Santos. Os lo recomiendo que podáis ver cada una de estas, tanto la parte de Miguel como la de Pepe, como las retransmisiones, porque desde luego que es una delicia poder aprender de todos estos grandes maestros. Yo por mi parte, pues no voy a ofrecer una parte, o sea, a nivel técnico no os voy a ofrecer nada, sino que me voy a centrar en la parte psicológica del torneo de candidatos. La idea, pues es comentar sobre todo los principales aspectos que hayan sucedido cada tres rondas, aprovechando el día de descanso y sobre todo aprovechando también que eso, que tres rondas dan un poquito, a no ser que haya algo especialmente llamativo que tengamos que comentar, en principio estos vídeos los haremos cada tres rondas, que ya va a haber suficiente información como para poder hacernos una idea de cómo se está desarrollando el torneo a nivel psicológico. Aquí todos ustedes ya lo habréis podido ver, que ya han pasado cosas muy jugosas en estas tres primeras rondas y por lo tanto, pues nada, voy a tratar de comentar un poquito cuáles son mis impresiones. Si puedo ofreceros, que eso siempre es la clave, digamos, de todos los vídeos que vamos a tratar de hacer, si puedo ofrecer en este caso alguna pequeña recomendación para que llevéis a vuestras competiciones, a vuestras partidas, pues creo que mejor. Así que no me voy a extender muchísimo, voy a tratar de ser lo más breve posible y vamos a ir directamente a las claves en este caso, del candidatos que acaba de empezar. Bien, aquí tenéis, esto es una de las primeras cosas, digamos, más llamativas, entre comillas, porque los jugadores, digamos, en la presentación, pues pusieron esta especie de muñecos, ¿no? Que hacían un poquito de cada uno de los jugadores. Como digo, va a ser un candidato un tanto extraño. Aquí, por ejemplo, vemos que esos apretones de manos no siempre ha sido así, pero esta foto, esta estampa la vamos a ver en bastantes situaciones. La primera ronda, Nepomianchi, por ejemplo, contra Giri, estaba haciendo el saque de honor a Anatoly Karpov, es campeón del mundo y una de las leyendas más importantes del mundo del ajedrez. A Giri le dio la mano, pero Nepomianchi puso el codo como guardando esa distancia y esas recomendaciones, ¿no? Lo que digo, toda la situación, como se ha dado, cómo han podido jugar al final este match y la situación, digamos, de aislamiento que se vive en la mayoría de los países, pues yo creo que va a influir, y me temo que no de una manera muy positiva, en todos los jugadores. Y a medida que vayan avanzando las rondas, a medida que vayan avanzando los días, a medida que puedan llegar información de diferentes países y de cómo va avanzando toda esta pandemia, pues me imagino que todo esto lamentablemente les va a influir. No me quiero meter en consideraciones, en opiniones. A mí me parece que era un buen momento para que
quizá este torneo de candidatos se hubiera aplazado, se hubiera dejado para cuando las circunstancias hubieran sido mucho más beneficiosas para todos. Como aficionado, obviamente, si lo están jugando, yo sigo cada uno de los minutos que los jugadores están ahí compitiendo. Me encanta poder pasar 6 o 7 horas, digamos, de mi día dedicado prácticamente a ver qué sucede, a todos los detalles. Hay una información bestial en este sentido. Desde Chess24 creo que se está haciendo una labor fabulosa y maravillosa para estar absolutamente informados de todo, de cada pequeño detalle. Entonces, como aficionado, creo que es fabuloso. Como persona, digamos, que pueda ver esto no desde un lugar, digamos, tan emocional, pues me parece que lo mejor para todos era la anulación y posponer este candidatos. Bien, lo más llamativo en estas 3 rondas, pues creo que ya todos lo sabéis, y ha sido esas 2 primeras derrotas de Dean Liren. Sobre todo, la primera a mí me llamó poderosamente la atención. Fue una derrota frente a su compatriota, Wang Hao, donde además Dean Liren llevaba las blancas, donde además llegó a una posición donde él, yo creo que se sentía cómodo, es decir, es una posición para las blancas donde tiene una ligerita ventaja que puede ir poquito a poquito seguramente incrementando, con la casillita C4 para el caballo, en un momento dado a lo mejor trasladarla a D5. Os recomiendo que podáis ver la partida, que creo que está comentada en Chess24. Y bueno, cometió un error, un F4 que comete en un momento determinado que no era propio de un jugador como Dean. Son cosas que pueden pasar, que le han pasado de hecho, pero llaman poderosamente la atención. Claro, comenzar en un torneo en el que, como ya dijimos, yo pensaba que Dean Liren, y creo que lo piensa mucha gente, era uno de los principales favoritos, junto a Fabiano Caruana, pues empezar con blancas, empezar con un jugador, Wang Hao, que en principio no iba a ser, al menos no iba a ser uno de los jugadores favoritos y de los que pudiera asaltar el primer puesto en este torneo, pues empezar en blancas y con una derrota contra un jugador que no es a priori de los más fuertes, pues realmente llamaba la atención, y seguramente eso ha sido un palo bastante importante en este caso para Dean. Además, como digo, con las piezas blancas. Esto muchas veces sucede porque el jugador, digamos, que tiene una presión añadida de cara al torneo. Como dije en el primer vídeo que grabamos acerca de esto, si podéis verlo, os lo recomiendo, porque a Levon Aronian le ha pasado en los últimos torneos de candidatos que él siempre partía como favorito y en unas rondas relativamente pronto solía pinchar, solía o cometer algún error, digamos de bulto, y perder alguna partida, encontrarse con alguna derrota ya en las primeras rondas. ¿Cómo puede afectar esto psicológicamente? Pues claro, esto es bastante, ¿cómo os diría? Es bastante molesto, bastante doloroso, porque parece que, aunque el torneo sea muy largo, pero parece que tengas la necesidad, digamos, de tratar de recuperar ese punto que acabas de perder, ¿no? Es decir, has perdido, la segunda ronda voy a darlo todo para ganar y por lo menos llevar ese 1 de 2. Esto, salvando las distancias, obviamente, pasa muchas veces en los torneos que nosotros solemos jugar, en los abiertos, en los opens, que se suelen jugar los jugadores aficionados. Cuando pierdes contra un rival, cuando hay una derrota que a priori no tenías tú pensada, digamos, que pudiera suceder, pues la ronda siguiente parece que vas con todo, digamos, y asumiendo unos riesgos innecesarios para tratar de ganar esa partida y poder recuperar de alguna forma ese punto. Esto es absolutamente peligrosísimo porque lo que suele ocurrir o lo que pasa muchas veces es que esa primera derrota se convierte en una segunda derrota. En este caso, a Dean pues le pasó algo parecido, porque en la segunda ronda contra Bashir, Lagrave se encontró con una segunda derrota. Yo creo que jugó de una manera un tanto, ya os digo, digamos, como asumiendo más riesgos de la cuenta, ¿no? Creo recordar que lanzó el flanco de rey muy pronto con un F5, luego un G5, que era interesante,
pero parece un tanto extraño, ¿no? Que se juegue de una manera, digamos, tan directa, con las piezas negras en este caso, y de una manera tan directa para tratar eh, de ganar la partida, ¿no? De conseguir alguna ventaja. Había sacrificado un peón en el flanco de dama, podía recuperar, no lo hizo y se lanzó al flanco de rey. A mí todas estas cosas me llaman poderosamente la atención por lo que os digo, porque parece que hay como una necesidad para tratar de puntuar rápidamente y entonces recuperar ese punto perdido de la primera ronda. Eh, ¿Qué se puede hacer? Yo siempre os digo lo primero, o sea, aquí hay o sea, ha jugado las dos primeras rondas, ha habido dos sendas derrotas. Entonces, en este momento, por ejemplo, que Dean se pusiera a pensar sobre ganar el candidatos, pues parece a priori que no es, yo creo que no va a ser algo beneficioso para él. En la medida de lo posible, el tema del resultado tendría que pasar absolutamente a un segundo plano, es decir, ya me va a dar igual, es decir, partir de la idea, en principio, que no me voy a enfocar en tratar de puntuar, en tratar de a ver si consigo ganarle a este o a ver si consigo sacar las tablas ahora en negras, etcétera, sino que el resultado pasaría totalmente a un segundo plano y habría que focalizarse en tratar de jugar al mejor ajedrez, es decir, no quiero decir la frase de disfrutar porque parece que sea un tanto infantil, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia y el torneo que están jugando. Pero realmente tiene que haber una búsqueda del disfrute personal, de poder conectar de nuevo con buenas sensaciones de cara a la partida. Uno de los errores que yo casi siempre he visto en algunos de los jugadores que he llevado es que tras un golpe te centras absolutamente en tratar no de jugar, no de disfrutar, no de tratar de tener buenas sensaciones, sino de conseguir ese punto, de conseguir darle la vuelta, digamos, a la puntuación, por ejemplo, Elo, ¿no? Estoy perdiendo 10 puntos, pues a ver si puedo ganar este y recupero 3 puntos o 4 puntos. Eso a mí me parece que siempre es un error porque lo único que hace es que tu nivel de ansiedad va a aumentar. Es decir, estás dejando de lado la partida, estás dejando de lado tu cálculo, tu análisis, tus habilidades, digamos, competitivas para irte exclusivamente al resultado. Estás tratando de adelantar una situación y por lo tanto eso te puede alejar de tu mejor juego, te puede alejar de tratar de obtener tus habilidades, de poner tus habilidades en juego para obtener ese mejor resultado. Esto, claro, pues lo que os digo, parece que de estos jugadores pues está totalmente alejado de la realidad, pero a mí me parece que no tanto. En este caso sí que para Dean, a mí me parecía que era fundamental en la tercera ronda, finalmente consiguió ganar, pero a mí me parecía que era fundamental que puntuase, aunque fueran unas tablas rápidas, aunque fueran unas tablas que no fueran luchadas. Posteriormente ha dicho en la sala de prensa que incluso él pensaba algo así, pero que no su estilo, ¿no? Incluso aunque no sea su estilo, a mí me parecía que el hecho de puntuar, el hecho de ya dejar ese cero, era importante. Por suerte, creo, para todos los aficionados, ha logrado ganar, además ha logrado una victoria bonita, muy, muy, muy interesante, donde se ha visto sorprendido en la apertura por Fabiano Caruana, que encima es el otro, digamos, favorito para ganar este torneo. Entonces, ha conseguido ganar la partida, ha conseguido ganar a uno de sus principales rivales y además no sumar medio punto, sino sumar el punto entero y en una partida muy interesante porque Caruana en un momento dado tenía una serie de jugadas bastante importantes donde incluso le podía ganar la dama a Dean. Ha preferido realizar otra continuación y al final Dean Liren ha conseguido defenderse muy bien y ganar la partida. Esto, sumado al resto de resultados que han habido, que han sido tablas, pues pone a Dean Liren a un punto del liderato. Ahora mismo Dean Liren tiene un punto y los máximos, los que ahora llevan más puntos, pues llevan 2 puntos. Por lo tanto, esta victoria yo creo que hace que se olvide completamente de las dos derrotas anteriores, logra ganar y ahora tenemos además un día de descanso. Esto para Dean Liren en este caso creo que le va a ir absolutamente fabuloso. Ya veremos cómo sigue avanzando. Yo creo que con la partida de hoy no sé del todo si va a estar contento,
pero yo creo que ha recuperado una parte de esas sensaciones, ¿de acuerdo? De esas sensaciones positivas. Bien, por otra parte, me está llamando poderosamente la atención Nepomniachtchi. Creo que tiene un ajedrez muy desenfadado, un ajedrez muy directo, un ajedrez muy creativo, que siempre es una incógnita cómo va a rendir, sobre todo en este tipo de torneos donde solamente hay 8 jugadores, juegas en blancas y en negras y donde pues las preparaciones parece que son fundamentales. De momento está jugando muy bien. En la primera ronda aquí tenemos, jugó contra Anish Giri y consiguió ganar. Hoy ha tenido una muy buena posición también con las piezas negras contra su compatriota Alexenko. Y ayer en piezas blancas logró ganar. Por lo tanto, perdón, en piezas blancas había hecho tablas, por lo tanto lleva 2 puntos de 3 posibles y está ahí a la cabeza. A mí me parece que Nepomniachtchi, si se encuentra con buenas sensaciones, si además el resultado poquito a poquito le va ayudando, creo que se puede convertir en un serio aspirante a, no sé si a ganar el torneo, pero desde luego a lucharlo. Por supuesto, talento y fuerza no le falta porque es uno de los jugadores que más elo tiene en este caso del torneo. Y por otra parte, pues tenemos la situación de Caruana. Caruana ganó la primera partida contra Alexenko de una manera, yo creo que bastante bonita, bastante buena. Luego hizo unas tablas y ahora ha llegado la derrota contra Ding Liren. No debería de ser preocupante, lleva 1,5 puntos de 3 posibles, la mitad, además jugando buen ajedrez. Y hoy lo que os digo, tenía una muy buena posición, incluso si hubiera visto si hubiera entrado quizá en esa, a ganarle la dama a Ding Liren, pues quién sabe qué hubiera pasado. Quizá ahí la posición luego, ya os digo que la posición era bastante difícil y luego hubiera podido pasar de todo, pero yo creo que ahí hubiera tenido muy buenas chances de ganar la partida. Es una incógnita, por suerte para él, siempre digo que cuando hay un resultado adverso, el poder tener un día de relax, digamos, de descanso, a mí me parece siempre que es positivo. Porque los jugadores, si no, yo creo que tienen una sensación, digamos, una autoexigencia muy alta para tratar de recuperar ese punto perdido. Y ahí creo que pueden pasarse, digamos, de la raya, asumir asumir muchísimos más riesgos y caer en una posición que quizá pues le lleve a la derrota, a una segunda derrota que ya sí que sería bastante importante. Llevamos solamente 3 rondas, es decir, el torneo todavía es muy largo. Yo creo que Caruana es uno de los jugadores que mentalmente a mí me parece más fuertes y más preparados. Además, ya tiene la experiencia, digamos, de haber peleado también contra Magnus Carlsen, ya tiene la experiencia de haber ganado el anterior Candidatos. Yo creo que él es muy consciente de que este es un torneo muy largo, de que aquí están empezando prácticamente el torneo y que no pasa nada, está a medio punto de los cabecillas. Por lo tanto, yo creo que se va a recuperar bien y que en la próxima partida pues creo que va a mantener su nivel. Me parecería muy raro que entrara en una espiral muy negativa. Así que yo creo que, pero bueno, siempre es una incógnita, ya veremos cómo se da esto. Sobre todo, Caruana se tiene que seguir centrando en su ajedrez, en tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ver el torneo con perspectiva porque falta mucho y ya veremos hasta dónde se llega. También ha perdido contra uno de los máximos favoritos junto con él y además en las piezas negras. Que pasa que ya os digo, con la situación que se le ha quedado, la posición que se le ha quedado, tenía una hora de ventaja, ha entrado en preparación, es decir, supongo que las sensaciones hoy son malas, mañana, ese día de descanso, yo creo que le va a venir bastante bien y pasado mañana, pues es posible que salga de nuevo con todo porque ya esté completamente olvidado la partida, en este caso contra Ding Liren. Aquí me voy a quitar un momentito de aquí para que podáis ver perfectamente la clasificación. Esta es la clasificación actual. Como veis, tanto Bashir Lagrave como Nepomniachtchi como Wang Hao llevan 2 puntos de 3 posibles.
no conocen la derrota todavía, con una victoria y 2 tablas, y le sigue muy de cerca, a medio puntito, tanto Alexander Grischuk como Caruana. Grischuk en este caso con 3 tablas, Caruana una derrota, una victoria y unas tablas. Y por último, Ding Liren, Anish Giri y Alexenko, cada uno de ellos con un punto. Algunos con 2 tablas, Ding Liren con una victoria que es muy importante, sobre todo en la última ronda. A mí me parece que el torneo está espectacular, está en un momento bastante interesante y que sobre todo, ya os digo, por parte de los principales favoritos, que en este caso son Caruana y Ding Liren, creo que tienen que seguir buscando esas buenas sensaciones, olvidarse en parte de ese inicio de torneo, centrarse en lo que les avecina. En el caso de Ding Liren es muy claro que tiene que seguir recuperando esas sensaciones y seguir entrando en el torneo. Caruana a mí me parece que está bien. Hoy, pues bueno, seguramente es una posición muy compleja y ha cometido ese error que le ha alejado de la victoria, o al menos de esas tablas, pero creo que el juego tampoco, o sea, no sería para tirarnos de los pelos, digamos, porque lo esté haciendo mal, ni mucho menos. Así que yo creo que tiene que seguir igual, olvidar en la medida de lo posible esta última partida y continuar, y para eso pues ese día de descanso creo que le va a venir bien. Y luego por ahí pues tenemos a Vasyl Agraf, que entró ahí, recuerden, a última hora. Es un jugador extremadamente peligroso, obviamente, lleva 2 puntos, 2 tablitas, una victoria, y hay que tener especialmente cuidado con Vasyl Agraf. Además, un jugador que gestiona muy bien el tiempo, muy bien preparado, con muchísima confianza siempre, y bueno, es un jugador también que como en las próximas 3 rondas se encuentre bien y consiga puntuar bien, va a ser otro de los aspirantes serios. Igual que yo pienso que Nepomniachtchi. A mí me parece que Nepomniachtchi, como ya os he dicho antes, si se consigue encontrar con unas buenas sensaciones, creo que es otro de los jugadores a tener muy en cuenta, visto cómo ha empezado el torneo. Wang Hao lo veo, bueno, puede pasar de todo. Obviamente es un jugador muy, muy peligroso. Yo lo veo mucho más sólido, mucho más no tan incisivo quizá como los otros jugadores, en este caso como Lagraf, como Nepomniachtchi, como Caruana, como Ding Liren, incluso. Pero bueno, puede pasar de todo. Si de pronto se empieza a encontrar bien, si de pronto trata de, sobre todo los finales, que creo que es un gran finalista, pues se trata ahí de apretar a todos los rivales, pues cuidado también que podría ser. Pero a priori a mí me parece que entre Lagraf, entre Nepomniachtchi, entre Caruana, incluso metería también ahí, sobre todo después de esta última derrota, a Ding Liren, que creo que no se despega. Pues me parece que entre estos 4 va a estar muy interesante el candidatos. Bueno, este ha sido mi breve análisis, espero que les haya gustado. Ya os digo, voy a tratar de ir subiendo cada 3 rondas al menos, pues un pequeño análisis acerca de la parte, digamos, más psicológica, de ver cómo los jugadores se pueden ir desarrollándose. También, digamos, poniendo en alguna medida algún ejemplo de los que yo me he encontrado en la práctica. Y bueno, nada, espero que les guste, me dejéis ahí los comentarios que os apetezca. Si queréis o si tenéis alguna pregunta en concreto o queréis que hable sobre alguna cuestión en concreto, pues me la dejáis también en los comentarios, que estaré encantado de recuperarlo y a medida que hagamos los vídeos, pues ir introduciendo algunas de estas preguntas que vosotros me hagáis. Nada, muchísimas gracias. Espero que estéis siguiendo todos la retransmisión en Chess24. Os recomiendo a todos todo el material fabuloso, como ya os he comentado antes, que están haciendo en Chess24, porque os va a ayudar muchísimo a mejorar vuestro ajedrez. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego.